El sol de mediodía, como un horno abrasador, arde sobre la cubierta de acero de un gigantesco portaaviones fondeado en las costas de Mazatlán, México. En ese piso abrasador, la general de brigada Elena Hernández está arrodillada, con las manos atadas a la espalda. Un hilo rojo de sangre y sudor le cubre un ojo, pero su mirada sigue siendo la de una fiera que desafía a su enemigo. Frente a ella, el vicealmirante Octavio Rojas, comandante de la flota, sostiene una manguera de repostaje de turbocina que exhala un repugnante olor químico. Con una sonrisa sardónica, introduce brutalmente la fría boquilla de metal en la boca de Elena. Eres igual a tu padre, obstinada y estúpida. Bebe. Veamos si tu insolente boca puede seguir hablando después de probar este combustible de aviación. El combustible tóxico se precipita por su esófago hacia su estómago. El cuerpo de Elena se sacude violentamente, como si sus órganos se estuvieran quemando. Pero al ver a su madre a lo lejos, apuntada por un rifle, se traga a la fuerza un grito animal. Esta humillación será el combustible más potente para la venganza que estallará en breve. Antes de que la historia principal comience, un momento, por favor. Denle like y suscríbanse, y no duden en expresar sus opiniones en los comentarios. Cada uno de sus apoyos es la mayor motivación para que yo cree la próxima historia. Y si me dicen dónde y qué están haciendo mientras escuchan esta historia, será un placer aún mayor para mí. En la carretera federal 15, que lleva a Mazatlán, el sol de las 2 de la tarde arde ferozmente, como si quisiera evaporar toda la humedad del mundo. El asfalto interminable irradia calor, provocando espejismos, y los neumáticos de los automóviles que circulan sobre él chirrían pegajosamente, como si se derritieran por el calor. En un área de descanso a mitad de la carretera, el aire acondicionado en el interior zumba sin cesar, expulsando un sonido mecánico, pero es insuficiente para refrescar el calor que las personas traen en sus espaldas al entrar. En el concurrido patio de comidas, el olor a carnitas, a chile y a sudor se mezclan, creando un aire denso y húmedo. En el rincón más apartado de ese ruidoso espacio, frente a una mesa manchada de grasa, una mujer vestida con ropa de excursionista se sienta sola. Es Elena Hernández. Su chaqueta de montaña está tan gastada que es difícil distinguir su color original, y los puños están deshilachados. Su cabello, atado descuidadamente, está pegado a su frente por el sudor, y su mochila, a sus pies, está cubierta de polvo. Cualquiera la tomaría por una excursionista de mediana edad que acaba de terminar una ardua caminata, o por una indigente que deambula por las áreas de descanso. Elena rompe unos palillos de madera y come su caldo de res humeante en silencio. Ni siquiera el sorbo de los fideos se oye entre el ruido ambiental. Inclina la cabeza para tomar el caldo, pero sus ojos, ocultos bajo la visera de su gorra, no dejan de escudriñar los alrededores, los pasos de la gente que entra y sale, los movimientos de las manos del personal de la barra, e incluso los sutiles cambios en el aire del restaurante. Es un instinto, la vigilancia de una fiera, grabada en sus huesos durante más de 20 años de servicio en las fuerzas especiales. Fue entonces. Las puertas automáticas del área de descanso se abrieron a ambos lados, dejando entrar una ráfaga de calor y un ruido desagradablemente fuerte. Oiga, señor García, le digo que esta vez le voy a impulsar ese proyecto con seguridad. Una voz ronca y áspera rasgó el murmullo del restaurante al instante. Elena detuvo sus palillos. Sin levantar la cabeza, giró ligeramente los ojos para identificar la fuente del sonido. 3 hombres entraban. El que iba delante, vestido con el uniforme de la infantería de marina, llevaba desabrochados los botones superiores de la camisa y la corbata torcida. Su rostro enrojecido y sus ojos vidriosos demostraban que estaba ebrio a plena luz del día. Era el coronel Ricardo Morales, de la infantería de marina. Detrás de él, 2 hombres de mediana edad, vestidos con trajes caros y empapados en sudor, lo seguían servilmente. Eran empresarios de la construcción que querían conseguir contratos con la base militar. Se inclinaban y reían aduladoramente para complacer al coronel Morales. «Ay, mi coronel, confiamos plenamente en usted. Esta vez le hemos preparado un ceviche fresco que le dejará sin palabras». «El ceviche puede esperar. Necesito algo para la resaca. Me está matando el estómago».
Ricardo Morales miró a su alrededor con arrogancia, como si fuera un comandante de un ejército de ocupación. Los comensales fruncieron el ceño ante su ruidosa voz, pero, intimidados por sus insignias militares y su aura amenazante, se apresuraron a apartar la mirada. Morales, a pesar de que había muchas mesas vacías, se desplomó en una mesa junto al pasillo por donde la gente caminaba. La silla raspó el suelo, produciendo un chirrido escalofriante. «Oigan, nadie toma órdenes aquí, no me traen agua». Ricardo Morales golpeó la mesa con el puño y gritó. Un joven mesero, de unos 20 años, que trabajaba en la cocina, salió corriendo sobresaltado. Tenía una jarra de agua y vasos en las manos, pero por los nervios, temblaban precariamente en la bandeja, haciendo ruido. «Disculpe, se la traigo enseguida». El joven intentó servir el agua, pero su mano temblaba ligeramente. La mirada ardiente de Morales se clavó en su rostro. Unas gotas de agua salpicaron fuera del vaso, mojando ligeramente el puño de la manga de Ricardo Morales. Ese pequeño error encendió el polvorín. «Este imbécil», gritó Morales, levantándose de golpe y tirando el vaso con el dorso de la mano. ¡Clang! El vaso de vidrio cayó al suelo, haciéndose añicos, y el agua se derramó por todas partes. Todas las miradas del restaurante se clavaron en ellos. Un silencio tenso. «¿Estás ciego, cabrón? ¿Cómo te atreves a salpicar el uniforme de mi coronel? ¿No fuiste al ejército? ¡Qué irrespetuoso!». Morales intentó agarrar al joven por el cuello, pero se detuvo al ver un plato de pozole caliente que estaba al lado. Era un tazón hirviendo recién servido. El cliente de la mesa de al lado se había levantado un momento después de pedirlo. Una cruel locura cruzó por sus ojos. «¿No espabilas? ¿Quieres que te despierte?». Morales, sin dudarlo, tomó el tazón hirviendo. Los ojos del joven se abrieron de terror. No tuvo tiempo de gritar «¡No!». Splash. El caldo rojo y caliente surcó el aire y se derramó sobre el pecho y el hombro del joven. «¡Ah! ¡Ah!». El joven gritó y cayó al suelo. Un olor a carne quemada y a caldo picante invadió el ambiente al instante. El joven luchó por quitarse la ropa caliente, pero no pudo moverse bien por el dolor y rodó por el suelo. Los clientes cercanos gritaron y se levantaron. «¿Qué está haciendo? ¿Va a matar a alguien?», se escuchó, pero nadie se atrevió a intervenir. La furia del militar era demasiado salvaje. Morales se rió, mirando al joven que se revolvía en el suelo. «No exageres. No te vas a morir porque te salpique un poco de agua caliente. En el ejército se hace hasta guerra química, esto no es nada». Sacó un pañuelo del bolsillo y se sacudió la gota de agua de la manga, chasqueando la lengua. «Me arruinó el día. Oye, García, vámonos de aquí. El ambiente está malo». Estaba a punto de darse la vuelta para irse. ¡Clac! Se escuchó el sonido de unos palillos siendo dejados en la mesa. No era un sonido fuerte, pero sí firme y contundente. Elena Hernández, sentada en el rincón, se levantó lentamente. Ropa de excursionista gastada, cabello despeinado, pero no había nada de superfluo en su movimiento al levantarse. En lugar de acercarse al joven caído para ver su estado, se paró directamente frente a Ricardo Morales. «Discúlpese», dijo su voz, baja y seca. Era como una advertencia mecánica, sin emoción alguna. Morales se detuvo y giró la cabeza. Una mujer desconocida le había cortado el paso. Su mirada recorrió a Elena, desde sus desgastadas botas de excursionista, sus pantalones embarrados, su vieja chaqueta, hasta su rostro inexpresivo que asomaba bajo la gorra. Una mueca de desprecio se dibujó en los labios de Ricardo Morales. «¿Qué es esto? ¿Una viejita indigente metiéndose en lo que no le importa?». Elena miró fijamente a los ojos de Morales, sin pestañear. «Si lleva ese uniforme, debería mantener la dignidad que le corresponde. Es propio de un coronel desquitarse con civiles, y más aún con un joven estudiante». Sus palabras dieron en el blanco. El rostro de Morales se puso aún más rojo de vergüenza y rabia. «¿Cómo se atreve una mujer tan insignificante a sermonearme?». Morales se acercó a Elena hasta quedar a centímetros de su rostro. El asqueroso olor a alcohol le picó la nariz. Le dio golpecitos en la frente con el dedo índice. «Oiga, señora, no entiende la situación. ¿Quién es usted para decirme qué hacer?». Él ejerció presión con el dedo, empujando la cabeza de Elena hacia atrás. «Mire esta pinta».
¿Bajó de la montaña después de recoger hierbas o es una indigente sin hogar? Viene aquí a pedir limosna con esa ropa apestosa y cree que es la salvadora de la justicia. Sus palabras eran como cuchillos que apuñalaban a Elena. Pero Elena no retrocedió. Sus pies estaban firmemente plantados en el suelo, como raíces. Discúlpese, pague los gastos médicos y pida perdón con una inclinación respetuosa. La demanda de Elena era inquebrantable. Morales soltó una risa burlona, como si le resultara inconcebible. Se volvió hacia los constructores que estaban detrás, buscando su aprobación. «Ja, ¿oyeron? Me pide que me disculpe. Que le pida perdón. Esta vieja loca debe estar sufriendo un golpe de calor». Los constructores se rieron a la fuerza, observando la situación. La expresión de Morales cambió a una de frialdad instantánea. Extendió la mano para agarrar a Elena por el cuello, pero luego hizo un gesto como si se sacudiera la mano, asqueado por su ropa. Sacó una cartera gruesa del bolsillo trasero. ¿Dinero? ¿Gastos médicos? Ah, ¿eso era lo que querías? Pues dímelo de una vez. No pongas excusas, solo mendiga. Morales sacó varios billetes de 500 pesos y algunos de 20 pesos de su cartera y los arrojó a la cara de Elena. ¡Fuf! Los billetes volaron débilmente por el aire y cayeron sobre los hombros y a los pies de Elena. Aquí tienes. Sobrará para los gastos médicos. Con lo que te sobre, cómprate una botella de tequila y duerme en la calle, la mayor de las humillaciones. La gente a su alrededor contuvo la respiración. Esperaban que la mujer rompiera a llorar o se lanzara a pelear, pero Elena no se movió. Su mirada no estaba en el dinero tirado en el suelo, sino en la placa con el nombre en el lado derecho del pecho de Ricardo Morales. Coronel Ricardo Morales, Infantería de Marina. Grabó ese nombre en su mente. Los rostros de innumerables hipócritas que había visto en el funeral de su padre 10 años atrás se superponían con el rostro de Morales. Parásitos que pisoteaban a los débiles y se arrastraban ante el poder. Elena apretó los puños en sus bolsillos hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Podría haberle destrozado la mandíbula y roto las articulaciones en ese mismo instante. Sus habilidades asesinas podrían haber sometido a ese hombre en 3 segundos, pero no ahora. Se obligó a aflojar los puños. Usar la violencia aquí revelaría su identidad y comprometería su plan más grande: atrapar al vicealmirante Octavio Rojas. Elena se inclinó lentamente. Recogió los billetes del suelo uno por uno. Morales se rió al verla. Claro, eso es. ¿De qué sirve el orgullo? El dinero es lo mejor. Recoge todo. ¡Qué buena chica! Le dio un golpecito en la espalda a Elena con el pie. Cuando termines, lárgate. No quiero verte. Si te vuelvo a ver, llamaré a la policía militar para que te quite de mi vista por tirar basura. Elena recogió el dinero, le quitó el polvo y lo puso discretamente en el bolsillo del joven mesero que gemía en el suelo. Luego, giró la cabeza hacia Ricardo Morales. Bajo el ala de su gorra, sus ojos brillaron por un instante. Lo recordaré. Coronel Ricardo Morales. ¿Cómo que me llamaste por mi nombre, insolente? Justo cuando Morales estaba a punto de levantar la mano con rabia, Elena ya le había dado la espalda y desaparecía entre la multitud. Sus pasos no eran los de una indigente. Eran los pasos rápidos, sigilosos y decididos de una guerrera. Morales escupió en el suelo con un sentimiento de disgusto. Maldita vieja de mala suerte. Empezó el día con el pie izquierdo. Vámonos. Salió del restaurante, hablando en voz alta de nuevo. Pero él no lo sabía, que esa vieja indigente a la que acababa de humillar y pisotear era la parca que mañana mismo lo tendría entre sus manos. Bajo el sol ardiente, Elena se escondió detrás de un árbol en el rincón del estacionamiento. Sacó un viejo teléfono inteligente de su bolsillo. La lente de la cámara se acercó, capturando con precisión el momento en que Ricardo Morales recibía un maletín negro de los constructores. Clic, clic. Había asegurado la escena de soborno. Una fría sonrisa se extendió por los labios de Elena. Ricardo Morales, ese dinero que arrojaste mañana será la soga que te ahorque. Se ajustó la mochila y caminó sobre el asfalto caliente. Su sombra se alargaba, formando la figura de un dragón hambriento acechando a su presa.
La larga sombra del edificio del área de descanso cubría un rincón apartado del estacionamiento con oscuridad. El sol de la tarde seguía caliente, pero aquí, cerca del contenedor de basura, se sentía un aura fría junto con el mal olor. Elena, con su vieja mochila al hombro, se escondió detrás del contenedor de basura orgánica. Las moscas zumbaban alrededor de su rostro, pero ella no se movía. En comparación con el entrenamiento de emboscada de 20 años atrás, donde estuvo enterrada en el lodo de la marea baja durante 3 días, este hedor era como un perfume. Su respiración era superficial y silenciosa, y su presencia se había disuelto perfectamente entre los montones de basura circundantes. Su mirada estaba fija en el sedán del coronel Ricardo Morales, estacionado en el borde de un matorral a 20 metros de distancia. Poco después, los 2 empresarios de la construcción que habían salido del restaurante con él, empapados en sudor, se acercaron al maletero del coche. Miraron a su alrededor con cautela y sacaron un maletín aparentemente pesado. Era un maletín de cuero negro. La superficie brillante del maletín, reflejando la luz del sol, parecía la piel de una serpiente codiciosa. Morales, de pie frente al maletero, hizo un gesto arrogante con la mano. «Muévanse rápido. ¿Qué pasa si alguien nos ve?» Uno de los empresarios, servilmente, le entregó el maletín a Morales. Morales, tan pronto como lo recibió, abrió el candado. ¡Clic! Un chasquido metálico resonó en los oídos de Elena. Se abrió el maletín, y dentro se vieron fajos de billetes de 500 pesos atados con bandas amarillas, llenando el maletín como ladrillos. Las comisuras de la boca de Morales se estiraron hasta casi llegarle a las orejas. Se humedeció los dedos con saliva para sentir la textura de los billetes, y, satisfecho, cerró el maletín y lo metió profundamente en el maletero. «Bien, ustedes son los primeros en la lista para la licitación de remodelación de la Casa de los Oficiales. Confíen en mi palabra. Gracias, mi coronel. Nunca olvidaremos su favor, ni siquiera después de muertos». Mientras se realizaba su sórdido trato, la lente de la cámara del teléfono inteligente de Elena capturaba silenciosamente la escena. Con el sonido del obturador silenciado, Elena registró en modo de ráfaga los rostros, el maletín de dinero y hasta el número de matrícula del coche. En la pantalla ampliada, la expresión codiciosa de Ricardo Morales era una prueba más contundente de culpabilidad que cualquier otra. Ricardo Morales, soborno, fraude en licitaciones, abuso de autoridad. «Esto le costará al menos una estrella», murmuró Elena fríamente, guardando el teléfono inteligente en su bolsillo. Pero su intuición le decía, esto es solo la punta del iceberg. Un hombre tan simple y tonto como Ricardo Morales no podría haber planeado todo esto solo. Detrás de él debe haber una sombra más grande y astuta. Elena se retiró silenciosamente a la sombra y salió por la salida opuesta del área de descanso. 2 horas después, en un barrio antiguo de Mazatlán, encaramado en una colina empinada, entre callejones laberínticos y casas de madera apiñadas, Elena se detuvo frente a un modesto cuarto en la azotea. Una puerta de hierro con la pintura descascarada y una ventana con rejas oxidadas. Un escondite demasiado humilde para el legendario comandante de las Fuerzas Especiales de la Armada de México y actual general de brigada. Chirrido. La puerta se abrió con el sonido de las bisagras oxidadas. La habitación estaba oscura y húmeda. El olor a moho picaba la nariz, pero Elena, acostumbrada, entró sin encender la luz. Se quitó la ropa de excursionista vieja y se secó el sudor con una toalla colgada en la pared. Las cicatrices esparcidas por su cuerpo, visibles en el espejo, contaban la historia de las feroces batallas que había librado. Marcas de cuchillos, cicatrices de balas que pasaron rozando, pero ninguna herida era tan profunda como la fría ira grabada en sus ojos. Elena levantó el piso de linóleo detrás de un viejo refrigerador en un rincón de la habitación. Un pequeño compartimento excavado en el suelo de cemento. Allí, un moderno sistema de seguridad biométrico estaba empotrado. Un equipo de seguridad de última generación que no encajaba en absoluto con la humilde habitación. Cuando puso su pulgar, un pitido y la puerta de la caja fuerte se abrieron. Dentro, había una tableta militar vieja y tosca.
El último recuerdo de su padre, el comandante Roberto Hernández, jefe de rescate marino, quien regresó como un cadáver frío del Mar de Cortés hace 10 años y que él llevó consigo hasta su último aliento. La superficie estaba horriblemente corroída por el agua de mar y la pantalla tenía grietas, pero para Elena era un tesoro más preciado que cualquier cosa en el mundo. Elena sacó la tableta y la puso sobre el escritorio. Luego, encendió su laptop con conexión segura y la conectó a la tableta con un cable. «Mayor Ramírez, ¿me oye?», preguntó en voz baja, poniéndose unos auriculares. «Sí, mi general, comandante», estaba en espera. La voz de un hombre joven se escuchó a través del receptor. Era el mayor Carlos Ramírez, un genio hacker del Departamento de Inteligencia Naval. Había sido el mejor alumno del padre de Elena y era el único aliado que la ayudaba a investigar la muerte de su padre. «El último código de encriptación. Hay que descifrarlo hoy». «Entendido. ¿No hemos esperado este momento durante 10 años? Ya terminé de analizar el paquete de datos que me envió. Intentaré conectarme ahora mismo». En la pantalla de la laptop, complejos códigos de programación se desbordaban como una cascada. En la pantalla de la tableta, un icono de candado rojo parpadeaba. «Advertencia. Los datos están seriamente dañados. Si se fuerza la decodificación, los datos podrían perderse permanentemente», se escuchó la tensa voz de Carlos Ramírez. «Mi general, el riesgo es grande. Es el último archivo de la caja negra que dejó su padre. Si fallamos, nunca podremos recuperarlo. ¿Continuamos?». Elena pasó un dedo por la pantalla rota de la tableta. La fría sensación del cristal recordó la mano fría de su padre que había tocado en el depósito de cadáveres 10 años atrás. «Continúa. Vivir sin saber la verdad es como estar muerto». «Entendido», pulsó Enter. «Clac». Con el sonido de la tecla Enter, la barra de progreso en la pantalla comenzó a llenarse lentamente. 10%, 30%, 50%. El aire en la habitación se volvió pesado. Los latidos del corazón de Elena resonaban en sus oídos como el tic-tac de un reloj. El viejo ventilador zumbaba y giraba, pero no podía secar el sudor frío que corría por su espalda. 90%, 99%. Ding. Decodificación de contraseña completa. Reproduciendo archivo de audio. Éxito. Elena subió el volumen con manos temblorosas. Crezz, crezz. Un fuerte ruido estático llenó la habitación primero. Luego, se escucharon burbujas gorgoteantes, como si vinieran de debajo del agua, y una respiración agitada. Aquí el comandante de rescate Roberto Hernández era la voz de su padre. La voz anhelada que escuchaba después de 10 años. Pero esa voz, en lugar de la habitual firmeza, estaba llena de miedo extremo y desesperación. «Me quedan 5 minutos de oxígeno. No llega apoyo». Elena se mordió el labio. Las lágrimas le nublaron los ojos, pero se las tragó a la fuerza. «Esto no es un accidente. Ellos están intentando cortar la cuerda desde arriba». ¿Cortar la cuerda? No fue un simple accidente de buceo. Alguien había cortado deliberadamente la manguera de suministro de aire, su línea de vida. Octavio Rojas, jefe de operaciones de la flota. Octavio Rojas. En el momento en que se pronunció ese nombre, un rayo atravesó la mente de Elena, el actual comandante de operaciones navales y tercer en la línea de mando de la Armada de México, el vicealmirante Octavio Rojas. Él fue el comandante en el lugar de la operación de rescate en la que participó su padre hace 10 años. En ese entonces, él había derramado lágrimas falsas, declarando que había sido una trágica muerte en acto de servicio debido a los daños del equipo por las fuertes corrientes. La voz de su padre continuó. «Octavio Rojas está contrabandeando armas. Lo vi exportando ilegalmente piezas de submarinos rusos a un tercer país. La prueba está en el contenedor número 2. Kristzan». De repente, se escuchó un fuerte sonido metálico. Thump, y un crujido agudo. «No, no la cortes, no cortes la cuerda». «Ah», el grito de su padre. Y el gorgoteo del agua entrando. «Elena, Elena, lo siento. Vive, por favor». La grabación se interrumpió ahí. Clic. En la habitación solo quedaba el sonido del viejo ventilador girando. Elena se desplomó en la silla.
Un mareo que la hacía sentir como si la sangre le subiera por todo el cuerpo. Una rabia ardiente y roja, más grande que la tristeza, explotó en su pecho. Se cubrió el rostro con ambas manos. Papá, durante 10 años pensé que había sido un accidente. Pensé que habías muerto honorablemente, sacrificándote por la nación. Por eso, aunque triste, me sentía orgullosa, pero fuiste asesinado. Y por la mano de tu superior más confiable, de quien llamaste camarada, te asfixiaron en las frías profundidades del mar. La voz del mayor Carlos Ramírez tembló. Mi general, el vicealmirante Octavio Rojas, ¿es el culpable? Elena levantó lentamente la cabeza. Las lágrimas que habían corrido por sus ojos ya se habían secado. En su lugar, ardía la llama de la venganza, más caliente que el fuego del infierno. Ricardo Morales era solo un peón. El verdadero monstruo era Octavio Rojas. Elena acarició la tableta de su padre sobre el escritorio. Su mano pasó por la fría pantalla. Espera, papá. El dolor que sentiste durante 10 años en esa agua fría, esa asfixia, ese terror, ella se levantó de su asiento. La silla se deslizó hacia atrás, produciendo un sonido agudo. Se lo devolveré a Octavio Rojas. No, se lo devolveré 1000, 10.000 veces más doloroso. Le haré confesar sus crímenes, incluso si tengo que llenarle el estómago con turbocina hirviendo en lugar de aire. Elena sacó de un armario una caja blanca con un uniforme. Mañana era su toma de posesión, el día de su ceremonia de ascenso a general de brigada, y el día en que todos los enemigos que mataron a su padre se reunirían. Abrió la caja. El reluciente uniforme blanco de la Armada, una estrella dorada brillaba en su hombro. Esta estrella ya no era un símbolo de honor. Era una licencia para la venganza y la insignia de la verdugo que eliminaría a los demonios. Mayor Ramírez, prepare la operación para mañana. La voz de Elena había vuelto a ser la de una comandante perfecta. Sí, mi general. Solo dé sus órdenes. La sala de la ceremonia de toma de posesión de mañana será un baño de sangre. Limpiaré mi estrella con su sucia sangre. Un atardecer rojo se cernía sobre el horizonte. El mar de Mazatlán se teñía de color sangre. Las olas golpeaban con fuerza la ventana del cuarto en la azotea, como presagiando la tormenta que se avecinaba. Elena se puso el uniforme. Reflejada en el espejo, ya no era una humilde excursionista. Una diosa de la sangre, impregnada de la ira del mar, estaba allí. La mañana en la base naval de Mazatlán era excepcionalmente clara y brillante. El sol matutino, que se derramaba sobre el azul mar de la bahía, se estrellaba contra la superficie, rompiéndose en miles de diamantes. Los enormes buques de guerra, fondeados en el puerto, exhibían su majestuosidad, meciéndose con las olas. A pesar del apacible sonido de las gaviotas, el gran auditorio en el centro de la base estaba lleno de una tensión palpable y una emoción contenida. Cientos de oficiales navales estaban sentados en filas ordenadas, sus uniformes blancos de gala estaban inmaculados, y las insignias de sus rangos en los hombros y las condecoraciones prendidas en el pecho brillaban bajo la luz. El auditorio estaba lleno de una extraña mezcla de olores, el de la cera del piso pulido, el de la tela de los uniformes recién planchados, y el de los cientos de hombres que emanaban loción para después de afeitar y sudor. Aunque el aire acondicionado estaba encendido, el aire era denso y caluroso, como si fuera insuficiente para enfriar el calor que emanaba de la multitud. En la sección VIP, justo delante del estrado, donde se sentaban los oficiales de alto rango, el coronel Ricardo Morales estaba sentado con las piernas cruzadas. Parecía que no recordaba la vergonzosa escena del área de descanso del día anterior. Su uniforme estaba impecablemente planchado y sus zapatos brillaban tanto que una mosca se resbalaría. Pero si se observaba con atención, tenía los ojos inyectados en sangre y sudor frío le perlaba la frente. Todo ello, consecuencia de la resaca por la diversión nocturna con el dinero recibido de los constructores. Ricardo Morales le dio un codazo a su compañero de promoción, el coronel Pedrosa, y le dijo en voz baja, aunque su voz era tan fuerte que la gente de alrededor podía oírlo: «Oye, coronel Pedrosa, tienes que escuchar esto. Ayer en el área de descanso vi algo increíble». El coronel Pedrosa carraspeó con seriedad, intentando advertirle, pero Ricardo Morales no hizo caso.
Comenzó a relatar lo sucedido el día anterior, distorsionándolo a su antojo y como si fuera una hazaña. Una vieja loca me buscó pelea. Parecía una indigente, pero me miraba como si fuera una luchadora por la libertad. Le tiré un poco de dinero para que se comprara un pozole, y aunque tenía orgullo, se le llenaron los ojos de rabia. Fue un espectáculo. Morales se rió a carcajadas, dándose palmadas en el estómago. Así que le dije: «Señora, no se quede aquí, vaya a recoger botellas». Y entonces bajó la cabeza y empezó a recoger el dinero. «Ja, el dinero siempre gana, ¿no es así?». Algunos tenientes coroneles sentados cerca se rieron forzadamente, por compromiso. Sabían que Ricardo Morales era un hombre influyente, protegido por el vicealmirante Octavio Rojas, por lo que no cesaban en adularlo. «Por supuesto, mi coronel, su carisma es insuperable. Esa mujer encontró a la persona adecuada. Exacto, un militar debe tener presencia. Si los civiles nos subestiman, esto no es un ejército». Ricardo Morales se pavoneó, aflojándose ligeramente el botón del cuello. En su muñeca, que se abanicaba constantemente, brillaba un reloj de marca de lujo, regalo de los constructores. La conversación se desvió naturalmente hacia la nueva comandante que tomaría posesión hoy. El coronel Pedrosa preguntó con cautela: «Por cierto, coronel Morales, ¿ha oído quién será la nueva comandante de la flotilla de operaciones especiales? Hay muchos rumores». Ricardo Morales resopló. «¿Rumores? ¿Qué rumores? ¿Viene alguien importante?». «No, es que se rumorea que es una mujer». «¿Qué? ¿Una mujer?». Los ojos de Ricardo Morales se abrieron de par en par, y luego soltó una carcajada que retumbó en todo el auditorio. «Ja, ja, 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 no me digas, ¿dónde estamos?». «En la flotilla de operaciones especiales. Los buzos de combate. Una mujer como comandante de la unidad más dura de México. Están locos. ¿Creen que esto es un campamento de exploradoras?». Su voz era tan fuerte que los generales sentados en las primeras filas fruncieron el ceño y se giraron para mirarlo. Pero Ricardo Morales no se inmutó. «Si de verdad es una mujer, ya me imagino. Seguro que le hizo ojitos a algún viejo arriba para conseguir la estrella. O la pusieron por cuota de género o alguna tontería». Las palabras que salían de la boca de Ricardo Morales eran de lo más vulgares. Su lenguaje, mezclado con prejuicios y desprecio hacia las mujeres militares, hacía dudar a los oyentes. «Ya verán. Cuando suba al estrado, se darán cuenta de que será una florero con uniforme. Se pondrá el uniforme de gala y posará, pero en el campo de entrenamiento se quejará de lo difícil que es. Ya lo veo venir». Se sentó con las piernas cruzadas, con arrogancia, como si lo supiera todo, moviendo la punta de su zapato. «Tengo 30 años de servicio militar. Lo veo y lo sé. Cuando termine la ceremonia de hoy, en la recepción, le enseñaré lo que es la disciplina y el verdadero sabor del tequila. Y una mujer siempre es buena para animar el ambiente, ¿no?». Incluso los oficiales que lo rodeaban se quedaron con la cara larga por sus comentarios fuera de lugar. Pero nadie se atrevía a contradecir a Ricardo Morales en su cara. Era el déspota de esa zona, el influyente protegido por el poder. En ese momento, el teléfono móvil en el bolsillo de Ricardo Morales vibró brevemente. Discretamente lo sacó y lo revisó. «Depósito completado. 10 millones. Muchas gracias». Era un mensaje del constructor que había conocido el día anterior. Una sonrisa codiciosa se dibujó en los labios de Ricardo Morales. 10 millones de pesos. Con este dinero, podré vivir como un rey incluso después de retirarme. Sí, así es como se vive la vida, eligiendo bien tus alianzas, cuidando tus intereses y pisoteando a los de abajo. Se admiró de su propia habilidad para manejarse y volvió a guardar el teléfono. Hoy se sentía increíblemente bien. No le importaba quién fuera la nueva comandante. Después de todo, él tenía el sólido respaldo del vicealmirante Octavio Rojas y solo tenía que adularlo y recoger las migajas. En ese instante, un potente y agudo sonido de megafonía que resonó en todo el auditorio cortó de raíz la charla de Ricardo Morales. Beep. Junto con el sonido de la prueba del micrófono, la voz solemne del presentador salió por los altavoces.
En breve daremos comienzo a la ceremonia de toma de posesión del quinto comandante de la Flotilla de Operaciones Especiales de la Armada. Se ruega a todos los comandantes y oficiales presentes que tomen sus asientos y se preparen. El murmullo cesó y un pesado silencio descendió sobre el auditorio. Cientos de sillas arrastrándose por el suelo se escucharon al unísono mientras los oficiales ajustaban su postura. Ricardo Morales también carraspeó, arreglándose el uniforme. Se ajustó la corbata torcida y se abrochó los botones que había desabrochado. A ver esa cara de florero tan orgullosa, murmuró para sí. La imagen de la humilde excursionista que había conocido en el área de descanso el día anterior ya se había borrado de su mente. Solo pensaba en la brillante carrera que le esperaba y en el entretenimiento que disfrutaría esa noche. La voz del presentador volvió a sonar. Todos en pie. Atención. Cientos de oficiales se levantaron al unísono. El chasquido de las botas militares resonó en el auditorio. Una marea de uniformes blancos ondeó. Ricardo Morales también se puso de pie. Al ser alto, podía ver claramente el estrado por encima de las cabezas de la gente de delante. Presentación de la nueva comandante de la flotilla, general de brigada Elena Hernández. Elena Hernández. Ricardo Morales frunció el ceño al escuchar el nombre. Un nombre común que le sonaba de algún lado. Pero antes de que pudiera pensar más, el sonido de las enormes puertas de caoba abriéndose pesadamente a ambos lados captó su atención. Clunk. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada del auditorio. Un militar entró, con el sol de la mañana a su espalda. Al principio, solo se veía una silueta debido al contraluz, pero esa silueta no era la de una mujer frágil que Ricardo Morales esperaba. Hombros rectos, pasos firmes, y el sonido de las botas militares resonando en el suelo. Tac, tac, tac. Esos pasos rítmicos y contundentes, como el tic-tac de un reloj que anuncia la hora del juicio, congelaron el aire del auditorio. A medida que la figura que entraba se acercaba al estrado, la luz la iluminó, revelando lentamente su apariencia, un uniforme blanco resplandeciente, el lado izquierdo del pecho lleno de innumerables medallas y condecoraciones que atestiguaban su experiencia en combate, y lo más importante, una estrella dorada que brillaba radiantemente en cada hombro. Las insignias de general de brigada. Ricardo Morales contuvo un bostezo y miró de reojo el rostro de la nueva comandante. Su intención era ver lo bonita que era. Y en ese instante, el corazón de Ricardo Morales dio un vuelco, sintiendo como si cayera al suelo. Sus pupilas comenzaron a temblar violentamente, como si hubiera un terremoto. Se le cortó la respiración, y el sudor frío le corrió por la espalda como una cascada. Se frotó los ojos, dudando de lo que veía, y volvió a mirar. No puede ser. Sus labios temblaron, profiriendo un grito silencioso. Ese rostro, esa mirada fría, la misma mujer que el día anterior le había arrojado dinero en el área de descanso, la vieja indigente, la vagabunda, la basura. Todas esas palabras insultantes que había pronunciado le golpearon la mente como un boomerang. La mujer que ayer vestía una ropa de excursionista vieja, ahora era su superior directa, la general Elena Hernández, su comandante, de pie en el estrado. Elena Hernández se paró en el centro del estrado. Lentamente, recorrió con la mirada a los cientos de subordinados que le presentaban el saludo militar, y finalmente, su mirada se detuvo en un solo lugar. La tercera fila, el coronel Ricardo Morales, pálido y temblando. Las comisuras de los labios de Elena se curvaron ligeramente. Una sonrisa gélida, muy sutil, pero para Ricardo Morales, una sentencia de muerte. Ricardo Morales casi se desploma, sintiendo que las piernas le flaqueaban, pero logró mantenerse en pie. Las palabras que había pronunciado ayer, las palabras sobre llamar a la policía militar si la volvía a ver para que la quitaran, ahora le apretaban el cuello. La rueda del destino había comenzado a girar cruelmente. La florero que Ricardo Morales tanto había despreciado y ridiculizado era en realidad una emperatriz de acero que había regresado para hacerlo pedazos. En ese momento, se escuchó el sonido del micrófono encendiéndose en el estrado. Chris. Ese sonido era el preludio de la perdición de Ricardo Morales. La figura de la general de brigada Elena Hernández frente al micrófono en el estrado del gran auditorio parecía una imponente pared de hielo, fría y sólida. Cuando se paró en el podio,
El silencio que dominaba el auditorio era tan absoluto que incluso el respiro de los cientos de oficiales se detuvo por un instante. Solo el zumbido mecánico del ventilador del aire acondicionado, suspendido en lo alto del techo, llenaba el espacio vacío como un bajo y lúgubre presagio. La luz del sol matutino que se colaba por las ventanas iluminaba su uniforme blanco, y una estrella dorada en su hombro brillaba, lanzando un destello cortante. Esa luz estelar iluminaba a todos en el auditorio, pero para una sola persona, el coronel Ricardo Morales, se sentía como un rayo láser que le atravesaba el corazón. Ricardo Morales rezaba desesperadamente por estar soñando. No podía aceptar la realidad de que la humilde mujer a la que había escupido y arrojado dinero el día anterior, ahora lo miraba desde ese alto estrado. Sus pupilas se desorbitaban y temblaban sin foco, y su boca estaba tan seca como la arena del desierto. Elena Hernández ni siquiera miró el discurso de toma de posesión preparado. Con sus manos enguantadas de blanco, ajustó lentamente la altura del micrófono. Chirrido. El agudo sonido metálico del soporte del micrófono, amplificado por los altavoces, perforó los tímpanos de todos en el auditorio. Ricardo Morales se encogió de hombros, sobresaltado por el sonido. Le pareció que el sonido metálico era el de un cuchillo cortándole la garganta. Finalmente, los labios de Elena Hernández se abrieron. Me ha sido confiada hoy la importante misión de ser la quinta comandante de la flotilla de operaciones especiales de la Armada. Su voz se extendió por los altavoces a todos los rincones del auditorio. Era una voz tan baja y profunda, y con un tono metálico, que costaba creer que fuera de una mujer. Pero antes de su discurso de toma de posesión, Elena Hernández se detuvo. Su mirada recorrió lentamente, muy lentamente, la sección de la audiencia. Dondequiera que sus ojos se posaban, los oficiales tragaban saliva y enderezaban su postura, y finalmente, su mirada se detuvo en el centro de la tercera fila. Quiero confirmar algo. Sus ojos se clavaron directamente en Ricardo Morales. Coronel Ricardo Morales, de la 14ª División de Infantería de Marina, póngase de pie. En el momento en que su nombre fue pronunciado, el corazón de Ricardo Morales dio un vuelco, como si cayera al suelo. Los oficiales sentados a su lado lo miraron sorprendidos y se apartaron. Era como si evitaran a un enfermo contagioso, aumentando la distancia con él. Ricardo Morales sentía las piernas flácidas y no podía levantarse. Era como si sus nalgas estuvieran pegadas con pegamento a la silla. Coronel Morales, ¿no oye mi orden? Dije que se ponga de pie. La segunda llamada fue aún más fría e intimidante. Ricardo Morales, con las manos temblorosas, se aferró al respaldo del asiento delantero y se levantó con dificultad. Sus rodillas temblaban descontroladamente, como si bailaran. Sentía cientos de ojos clavados en su espalda. Esas miradas eran como flechas que lo perforaban por todo el cuerpo. Elena Hernández bajó del estrado. El sonido tac, tac, de sus zapatos resonó en el silencioso suelo del auditorio, acercándose a Ricardo Morales. No se quedaba en el estrado dominando, sino que era el paso de una fiera que descendía directamente para acabar con su presa. A medida que ella se acercaba, el rostro de Ricardo Morales se tornaba ceniciento, el uniforme blanco, las condecoraciones en el pecho y las estrellas en los hombros. La figura de la indigente de Arceler había desaparecido por completo y solo veía a la parca que había venido a juzgarlo. Elena Hernández se detuvo a solo 1 metro de Ricardo Morales. Ella, con las manos entrelazadas a la espalda, levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Ricardo Morales. «Coronel, tiene mal aspecto», dijo Elena en voz baja. «Ayer tenía mucho brío. ¿Por qué hoy suda tanto? ¿Se estropeó el aire acondicionado?» Mi general. Es que. La voz de Ricardo Morales salió quebrada como el balido de una cabra. Su lengua estaba rígida y no podía hablar correctamente. Elena Hernández inclinó la cabeza y preguntó, «Parece que no recuerda. Le ayudaré». Se acercó un paso más. Ayer, a las 2 de la tarde, en el área de descanso de la carretera Federal 15, cuando escuchó la hora y el lugar de la boca de ella, Ricardo Morales se quedó sin aliento. «Usted me dijo así. Oiga, señora, no mendigue aquí con esa ropa apestosa, lárguese». «Qué mala suerte tengo». El auditorio comenzó a murmurar.
Los oficiales se miraban con consternación. No podían creer que un coronel se hubiera atrevido a proferir tales palabras a una general o incluso a una civil. Elena Hernández no se detuvo. Revivió cada acción de Ricardo Morales del día anterior con una crueldad meticulosa y me arrojó dinero a la cara. Dijo que era para los gastos médicos y que con lo que me sobrara me comprara un tequila. ¿Me equivoco? Mi general, he cometido un pecado mortal. Yo no sabía que usted era la general. Por favor, deme otra oportunidad. Cuando Ricardo Morales intentó arrodillarse, Elena Hernández lo detuvo con voz fría. De pie. Un militar muere de pie. Ante su orden, Ricardo Morales se quedó inmóvil en una posición encorvada. ¿No sabía? Eso es una excusa. Si hubiera sabido que era la general se habría arrastrado, pero si pensó que era una civil indefensa, ¿podía pisotearla? La voz de Elena Hernández se elevó. Ese uniforme que lleva, se lo dieron para proteger la vida y los bienes de la nación, pero con ese uniforme le echa caldo hirviendo a un humilde mesero y humilla a los débiles. ¿Es eso lo que hace un oficial de infantería de marina? Su regaño sacudió el auditorio como un trueno. Ricardo Morales, con la cabeza gacha, solo temblaba. Un miedo tan intenso que le hacía sentir que se orinaría encima lo invadió. Pero esto era solo el aperitivo. La verdadera ejecución comenzaba ahora. Elena Hernández chasqueó los dedos. ¡Clac! Con un chasquido, la gran pantalla LED detrás del estrado se encendió. El ruido estático desapareció, y una fotografía de alta resolución apareció en toda la pantalla. Todos en el auditorio contuvieron la respiración. En la pantalla, se veía vívidamente el rincón apartado del estacionamiento del área de descanso del día anterior. El coronel Ricardo Morales abriendo un maletín negro con una expresión codiciosa, y ese maletín lleno de fajos de billetes de 500 pesos. Las figuras de los empresarios de la construcción inclinándose y el rostro de Ricardo Morales, riendo a carcajadas al ver el dinero, estaban muy claros. Ricardo Morales se quedó boquiabierto al ver la pantalla. ¿Cuándo fue tomada? ¿Cómo? Tuviste que luchar un poco para recoger las moneditas que arrojaste ayer, ¿verdad? Pero gracias a eso conseguimos una foto muy valiosa, dijo Elena Hernández con una sonrisa sardónica. Coronel Ricardo Morales queda arrestado en flagrancia por soborno. Tan pronto como su sentencia cayó, la puerta trasera del auditorio se abrió de golpe. Policía militar, entren. El ruido de las botas resonó estruendosamente mientras policías militares armados con cascos blancos irrumpían en el auditorio. En sus manos llevaban porras y esposas. Los policías militares rodearon a Ricardo Morales. No, es un malentendido. Ese dinero es prestado. Mi general, esto es una calumnia. Ricardo Morales gritó con vehemencia. Pero su excusa solo fue un eco vacío frente a la clara evidencia en la pantalla. Elena Hernández hizo una señal al comandante de la policía militar. Quítale las insignias. El comandante de la policía militar agarró bruscamente el hombro de Ricardo Morales. Suéltame, no me toques, soy un coronel de infantería de marina. Ricardo Morales luchó, pero no pudo con la fuerza de los jóvenes policías militares. Chirrido, un agudo sonido rasgó el silencio del auditorio. Las 3 insignias de coronel, 3 flores de cactus, que colgaban de los hombros de Ricardo Morales, fueron arrancadas brutalmente por la mano del policía militar. Los hilos se desprendieron y los hombros quedaron hechos jirones. No, mis insignias. No. Ricardo Morales gritó como si le hubieran arrancado un trozo de carne. El lugar al que había ascendido con el trabajo de toda su vida, el símbolo de poder que tanto ostentaba, fue arrojado al suelo. Un policía militar le torció el brazo a Ricardo Morales hacia la espalda. Ricardo Morales queda detenido de emergencia por soborno, agresión a civil, desacato a un superior y falta grave contra la dignidad militar. Tiene derecho a contratar un abogado y a guardar silencio. Mientras se le leían los derechos Miranda, las frías esposas de metal se clavaron en las muñecas de Ricardo Morales. ¡Clang! Ese escalofriante sonido metálico fue como la campana que anunciaba el fin de la vida de Ricardo Morales. «Llévenselo», ordenó Elena Hernández, concisa y firme. Los policías militares levantaron a Ricardo Morales como si fuera un bulto. «Mi general, por favor, apiádese de mí. He cometido un error.
¡Sálveme! ¡Ah! Ricardo Morales gritó como un cerdo degollado mientras lo arrastraban por el pasillo del auditorio. Uno de sus relucientes zapatos se le desprendió y rodó por el suelo. Se retiraba de la manera más miserable y humillante, ante la mirada de cientos de subordinados. Cuando el grito de Ricardo Morales se alejó y la puerta se cerró, un pesado silencio volvió al auditorio. Pero este silencio era diferente de la tensión inicial. Era un silencio mezclado con una fuerza abrumadora y una reverencia por la justicia. Elena Hernández pasó despreocupadamente por encima de las insignias de Ricardo Morales caídas en el suelo y volvió a subir al estrado. Se paró frente al micrófono. ¿Lo vieron bien, compañeros? Su voz era aún más fría que antes. Este cuerpo no necesita carne podrida. La época en que el rango era matón y el uniforme era un privilegio ha terminado conmigo. Advirtió a los oficiales sentados en el auditorio, mirándolos uno por uno. Quien quiera que manche el honor de un militar, yo misma lo cortaré. Ya sea un coronel o un general, no importa. Ante sus palabras, algunos de los altos mandos sentados en las primeras filas se estremecieron y apartaron la mirada. Entre ellos se encontraban algunos allegados al vicealmirante Octavio Rojas. Instintivamente, sintieron que la advertencia de Elena Hernández no iba dirigida solo a Ricardo Morales. Elena Hernández fijó su mirada en una cámara oculta debajo del estrado. La ceremonia de toma de posesión se estaba transmitiendo en vivo a través de la red interna de la base a las unidades superiores. Dirigió una declaración de guerra a su verdadero enemigo, el vicealmirante Octavio Rojas, quien observaba todo desde detrás de esa lente. Soy un soldado nacido del mar. El mar lo abraza todo, pero necesariamente vomita lo podrido. Yo también lo haré. Una llama azul parpadeó en sus ojos. Con esto, doy por terminado mi discurso. Elena Hernández hizo el saludo militar. ¡Lealtad! ¡Lealtad! Cientos de oficiales se levantaron y respondieron al unísono. Sus gritos sacudieron el auditorio, pero el corazón de Elena Hernández ya estaba frío. Esto era solo el principio. Ricardo Morales había sido el cebo, y ahora, oliendo la sangre del cebo, vendrían los demás. Elena Hernández bajó del estrado. Su uniforme blanco seguía resplandeciendo, pero detrás de ella, una invisible corriente de sangre comenzaba a fluir. El mar azul de Mazatlán ondulaba afuera por la ventana. El mismo mar que había engullido a su padre hace 10 años, ahora rugía salvajemente, observando la venganza de su hija. El cuarto de interrogatorios especial de la Policía Militar, ubicado en un búnker subterráneo. Afuera, el mundo ardía bajo el sol abrasador, pero aquí, los gruesos muros de concreto bloqueaban completamente la luz y el sonido del mundo, y solo un frío gélido flotaba en el ambiente. Una lámpara fluorescente, colgando del techo, parpadeaba inquietantemente, arrojando una luz pálida sobre la mesa de acero en el centro del cuarto de interrogatorios. Al otro lado de esa mesa, Ricardo Morales, quien hasta ayer lucía sus insignias de coronel con arrogancia, ahora estaba encorvado, vestido con un uniforme de preso. En solo un día, parecía haber envejecido 10 años. Su cabello despeinado, su rostro pálido y la forma en que se agarraba las muñecas esposadas, temblando, mostraban vívidamente cuán superficial era la capa de arrogancia que había exhibido en el área de descanso. ¡Clang! La pesada puerta de hierro se abrió y entró la general de brigada Elena Hernández. Se había cambiado su ostentoso uniforme de gala por un práctico uniforme negro de combate. A cada paso que daba, el sonido de sus botas resonaba por las estrechas paredes del cuarto de interrogatorios, oprimiendo el corazón de Ricardo Morales. Elena, sin decir palabra, arrastró una silla y se sentó frente a Ricardo Morales. Puso un teléfono inteligente sobre la mesa. En la pantalla, se mostraba la foto de Ricardo Morales abriendo el maletín de dinero el día anterior. Ricardo Morales. La voz de Elena era baja y seca. ¿Esos 10 millones que te quedaste, fueron todos para tu bolsillo? Ricardo Morales no pudo levantar la cabeza y solo tembló sus labios. Mi general, yo de verdad. No mientas. Ya terminamos el rastreo de cuentas. El dinero de tus cuentas testaferras fue blanqueado y fluyó a algún lugar. Elena se inclinó hacia adelante, acortando la distancia con Ricardo Morales.
Su sombra lo cubrió por completo. ¿Vas a morir solo? Soborno, malversación. La cantidad es grande, al menos 15 años de cárcel. ¿Quieres pudrirte en una prisión militar hasta que te hagas viejo y mueras? 15 años. Los ojos de Ricardo Morales temblaron. Pero si cooperas, habrá margen para la atenuación de la pena. No me digas la cola, dime la cabeza. Ante la persuasión de Elena, Ricardo Morales tragó saliva. Miró de reojo la cámara de seguridad en el techo con ojos aterrorizados. El miedo de que alguien pudiera estar observándolo. No puedo hablar. Si hablo me matan. Esa persona es mucho más temible de lo que cree. ¿Temible? Elena resopló. ¿Sabes mi apodo? Soy la Parca. A quien debes temer no es a él, sino a mí, que estoy frente a tus ojos ahora mismo. Elena golpeó la mesa con el puño. Di el nombre. ¿Quién es? ¿Quién es ese parásito que se esconde detrás de ti y corroe la armada? Ricardo Morales se sobresaltó y se echó hacia atrás en la silla. Cuando el miedo llegó a su límite, la verdad salió de su boca como un grito. Octavio, vicealmirante Octavio Rojas, es él. Octavio Rojas. Los ojos de Elena se entrecerraron. Lo había esperado, pero en el momento en que escuchó el nombre directamente de la boca del culpable, su corazón se sintió helado. Todo fue ordenado por él. Yo solo era un mensajero. El dinero y la selección de los constructores, todo fue por orden del comandante de la flota. Por favor, sálveme. Ricardo Morales se golpeó la cabeza contra la mesa, sollozando. Elena se levantó lentamente de su asiento. Ya no tenía nada que ver con Ricardo Morales. El peón había sido atrapado, y ahora, un gran tiburón blanco había caído en el anzuelo. Policía militar, llévenselo. Elena salió del cuarto de interrogatorio sin mirar atrás. Una vez en el pasillo, respiró profundamente. Ni siquiera el aire húmedo del búnker subterráneo podía apagar las llamas que ardían en su pecho. Octavio Rojas, voy por ti. Una hora después, cuartel general de la Comandancia de Operaciones Navales. Un enorme edificio construido como una fortaleza en una colina con vistas a la bahía de Mazatlán. En el piso más alto, la sala más grande y lujosa era la oficina del comandante de la flota. Elena Hernández caminaba por el pasillo. Su uniforme blanco estaba impecablemente limpio, pero el aura que emanaba estaba llena de una sed de sangre oscura. Los oficiales que pasaban por el pasillo le presentaban el saludo, pero ella no respondía. Su mirada estaba fija únicamente en la placa dorada al final del pasillo que decía «Oficina del comandante». El jefe de gabinete, alarmado, la detuvo. «Mi general de brigada, es un inconveniente venir sin cita. El comandante está ahora mismo. Apártese». Elena trató al jefe de gabinete como si fuera invisible y abrió la puerta de la oficina del comandante. ¡Bang! A través de la gran ventana de la espaciosa oficina, el mar azul se extendía como un biombo, y frente a él, un hombre estaba de pie. El vicealmirante Octavio Rojas, el hombre poderoso de la Armada de México, el asesino que había cortado la línea de vida del padre de Elena, el comandante Roberto Hernández, 10 años atrás. Él estaba mirando el mar por la ventana, y al oír la puerta abrirse, se giró lentamente. Su cabello gris bien peinado, sus arrugas que daban una apariencia amable y su uniforme perfectamente planchado. A primera vista, parecía la encarnación de un comandante respetado, pero Elena sabía que detrás de esa máscara amable se escondía un demonio podrido. Octavio Rojas, sin mostrar sorpresa, sonrió, como si hubiera llegado un invitado bienvenido. «Oh, ¿quién es?» Nada menos que nuestra diosa de la Armada, la general de brigada Elena Hernández, se acercó a su escritorio y tomó una taza de té. «¿Un té de jazmín? El aroma es excelente». Elena cerró la puerta y entró a grandes zancadas. Ignorando la invitación a sentarse en el sofá, se plantó frente al escritorio de Octavio Rojas. «No he venido a tomar té, vicealmirante». La voz de Elena era cortante. Octavio Rojas, con calma, dio un sorbo a su té y se hundió en el sofá. «Eres tan impaciente como tu padre, el comandante Roberto Hernández, un talento tan valioso. Hace 10 años, ¿no? Intentó salvar a sus subordinados en medio de esas olas embravecidas. Fue un accidente tan lamentable. ¿Sabes lo mucho que me dolió como comandante en el lugar?» Octavio Rojas puso una expresión de falsa tristeza.
falsa condolencia, hipocresía repugnante. Elena sintió que le subía el vómito. ¿Dijo accidente? Elena gruñó en voz baja. Mi padre no murió en un accidente. La mano de Octavio Rojas, que sostenía la taza de té, se detuvo en el aire. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿Qué significa eso? Alguien cortó deliberadamente la manguera de aire. Mi padre no estaba en una operación de rescate, sino que fue ahogado porque presenció un contenedor de armas que ustedes estaban contrabandeando. Elena lanzó el dardo. Ya no había necesidad de esconder nada o de andarse con rodeos. Un pesado silencio invadió la oficina. La tensión era tan palpable que ni siquiera se oía el zumbido del aire acondicionado. Octavio Rojas bajó lentamente la taza de té. ¡Clang! Se levantó y caminó hacia la ventana. De su espalda, mientras miraba el mar con las manos a la espalda, emanaba una fría aura. «Mi general de brigada, ¿sabe lo que está diciendo?» El tono de su voz había cambiado. La amabilidad había desaparecido, dejando solo una frialdad cortante como un cuchillo. ¿Está acusando de asesinato a un vicealmirante en activo? ¿Y sin pruebas? Tengo pruebas. Elena sacó la vieja tableta de su padre de su uniforme y la puso sobre el escritorio. La grabación de voz que mi padre dejó en su último momento y la confesión del coronel Ricardo Morales. Con esto, es solo cuestión de tiempo que le quiten el uniforme. Octavio Rojas se giró lentamente y miró la tableta. La codicia y la intención asesina pasaron por sus ojos. La prueba que creyó haber sepultado en el mar hace 10 años había aparecido ante él. Pero no se inmutó. En cambio, con una sonrisa sardónica, abrió el cajón del escritorio. ¡Qué interesante! Muy interesante. La sangre no miente. Pero hay algo que usted ha pasado por alto, y es que en este negocio no se sobrevive solo con justicia. ¿Qué quiere decir? Mire esto. Octavio Rojas señaló la iPad con la barbilla. Elena, con una mirada sospechosa, vio la pantalla de la iPad. Se encendió la pantalla y apareció una fotografía. En el momento en que vio la foto, el corazón de Elena dio un vuelco. Se quedó sin aliento y su visión se volvió blanca. En la foto se veía una escena familiar de un mercado tradicional, y en el centro, una anciana de cabello blanco, doña Guadalupe Lupe Morales, limpiando brotes de frijol, su madre. La imagen de su madre que esta mañana le había sonreído, diciéndole que comiera bien, estaba claramente fotografiada. Pero el encuadre de la foto era extraño. Era como si alguien la hubiera tomado con una mira telescópica desde lejos. En el centro de la frente de su madre, se veía una mira de cruz roja. «Mamá», Elena gritó, como si le arrancaran el alma. Octavio Rojas chasqueó la lengua y se acercó. Su madre está muy fuerte. Sale al mercado muy temprano por la mañana. Pero los ancianos tienen huesos débiles. Es un problema grave. Si se resbala en las escaleras, podría romperse el cuello o sufrir una conmoción cerebral y, ¿no es así? Amenaza explícita. Elena giró bruscamente la cabeza y miró a Octavio Rojas. «Si le haces daño, te mataré». «Calma, no ha pasado nada, de momento». Octavio Rojas sonrió con calma y volvió a tomar la tableta. «La decisión es tuya. Llevar la vieja tableta de hace 10 años a la fiscalía o taparlo todo y ser una hija modelo». Miró su reloj. «Mi paciencia no es muy larga. Te doy 24 horas. Trae todos los datos originales y las copias. Si intentas algo o haces alguna artimaña». Los ojos de Octavio Rojas brillaron fríamente como los de una serpiente. «Tu madre, empezarás por su funeral. La enterraré junto a tu padre». Elena apretó los puños. Las uñas se le clavaron en la carne. La sangre brotó, pero no sintió dolor. Quería arrancarle el cuello en ese mismo instante. Pero la imagen de su madre en la foto, sonriendo bajo la cruz roja, la detuvo. Ella era una hija antes que una militar. ¿Qué derecho tenía un militar a proteger a la nación si no podía proteger a su propia familia? Elena se tragó la rabia a la fuerza. Cubrió la furia que la invadía con fría razón. «Si me exalto aquí, perderé. Mi madre morirá y la venganza fracasará». Ella arrebató la tableta de su padre del escritorio. «Te arrepentirás», susurró Elena en voz baja. «Cuando te destruya, te haré perder todo lo que tienes y llorarás de la manera más miserable». Octavio Rojas se rió. «Espero tus gracias, mi general».
Elena se dio la vuelta y salió de la oficina del comandante. En el momento en que la puerta se cerró, las piernas le flaquearon y tuvo que apoyarse en la pared. El sudor frío le caía a cántaros. El miedo y la rabia se mezclaron, envolviendo todo su cuerpo. Con manos temblorosas, sacó su teléfono y llamó al mayor Carlos Ramírez. «Mayor Ramírez, localice a mi madre, ahora mismo». «Mi general, ¿qué le pasa a su voz?» «La están buscando. Encuéntrela rápido y llévela a un lugar seguro. Cada segundo cuenta». «Entendido. Activaré el rastreo satelital». Elena colgó la llamada y miró por la ventana. El pacífico mar de Mazatlán. Pero debajo de ese mar yacía el espíritu vengativo de su padre, y sobre ese mar flotaban los demonios que acechaban la vida de su madre. «Espera, mamá, voy por ti». Y sus ojos se volvieron a transformar en los de una fiera. «Octavio Rojas, si el lugar al que me has invitado es el infierno, iré con gusto, solo que el dueño de ese infierno seré yo». La motocicleta de Elena desapareció a una velocidad furiosa a lo largo de la costa. A lo lejos, la silueta de un gigantesco portaaviones comenzaba a aparecer débilmente en el espejismo del horizonte. Era el cadalso que esperaba a Elena y la tumba de Octavio Rojas. En medio del vasto océano, frente a las costas de Mazatlán, donde el sol de mediodía caía perpendicularmente, un gigantesco monstruo de acero, el portaaviones número 7, próximo a ser desmantelado, flotaba, proyectando una sombra oscura. Su casco, enrojecido por el óxido, parecía siniestro, como si se hubiera alimentado de sangre, y el espejismo que se elevaba desde la cubierta distorsionaba el espacio, borrando la sensación de realidad. Hacia ese gigantesco monstruo, una pequeña lancha rápida, pilotada por Elena Hernández, surcaba las olas blancas. El rugido del motor rasgaba el sonido de las olas, pero Elena no oía nada. Solo el latido irregular de su propio corazón y el rostro aterrorizado de su madre secuestrada le pasaban por la mente. El agua salada salpicaba su mejilla, pero ella no parpadeaba. En su pecho, la vieja tableta de su padre y el disco duro original con las pruebas de la corrupción de Octavio Rojas. Esto era su única carta de negociación y el precio de la vida de su madre. La lancha se acercó al gigantesco casco del portaaviones. Elena subió en silencio por la escalera de cuerda que bajaba por la pared de acero. La escalera de hierro, al rojo vivo, le quemaba las palmas de las manos, pero ella ni siquiera sentía el dolor. Finalmente, en la cubierta, en el momento en que Elena subió el último peldaño, un calor sofocante y una intención asesina la invadieron simultáneamente. Una vasta cubierta de vuelo, tan grande como 3 campos de fútbol. En ese lugar sin sombra, el vicealmirante Octavio Rojas estaba de pie, con los brazos cruzados, como un emperador romano, y a su alrededor, en forma de abanico, 50 mercenarios armados. Vestidos con uniformes tácticos negros y armados con rifles de asalto de última generación, apuntaron sus armas al unísono tan pronto como Elena apareció. ¡Clac! El sonido metálico de decenas de cerrojos cargándose rompió el silencio de la cubierta. Pero la mirada de Elena pasó por encima de las armas y se dirigió a una enorme grúa en el extremo de la cubierta. «¡Madre!», exclamó Elena. En la red que colgaba del extremo de la grúa, doña Guadalupe Lupe Morales, su madre, estaba atrapada y acurrucada como un animal. La red estaba peligrosamente suspendida a decenas de metros sobre el mar, balanceándose con cada ráfaga de viento. Abajo, el mar azul y profundo abría su boca. Si se cortaba una sola cuerda, su madre caería y se ahogaría en el frío mar, como le había sucedido a su padre 10 años atrás. Octavio Rojas, disfrutando de la mirada de Elena, abrió la boca. «Bienvenida, general de brigada. Has llegado a tiempo. Tu piedad filial conmovería a tu padre». Su voz se mezclaba con el sonido de las olas, pero la burla en ella se escuchaba claramente. Elena apretó los dientes y miró a Octavio Rojas. «Llegué sola como prometí. Bajen a mi madre primero». «Demasiado impaciente. Primero hay que verificar la mercancía». Octavio Rojas extendió la mano. Elena sacó la tableta y el disco duro de su uniforme y los dejó en el suelo. Luego, los empujó con el pie hacia Octavio Rojas. Las pruebas se deslizaron y se detuvieron a los pies de las botas militares de Octavio Rojas.
Octavio Rojas le hizo una señal a su subordinado, y éste verificó los dispositivos. Son originales, mi general. Y la encriptación está desactivada. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en el rostro de Octavio Rojas al recibir el informe de su subordinado. Miró a Elena y chasqueó la lengua. Excelente. Muy bien, pero hay un protocolo en los tratos, ¿verdad? La mirada de Octavio Rojas se volvió de repente fría. Desármate. Saca todos los cuchillos, pistolas, hasta una pinza de uñas que tengas escondida en tu cuerpo y tíralos al suelo. Si te pillamos escondiendo algo. Él levantó el walkie-talkie que tenía en la mano. Con solo pulsar este botón, tu madre se convertirá en comida para peces. Elena, sin dudarlo, sacó la pistola que llevaba en la cintura y la arrojó al suelo. Thud. Luego, el puñal escondido en su tobillo, el cable de acero escondido en la manga, todo lo arrojó. Con cada arma que caía de su cuerpo, la tensión de los mercenarios disminuía ligeramente y la sonrisa de Octavio Rojas se hacía más profunda. «¿Ya está? Libera a mi madre», Elena dijo, levantando las manos vacías. «Arrodíllate», ordenó Octavio Rojas. Las cejas de Elena se crisparon. «¿No oyes? Dije que te arrodilles. ¿Cómo te atreves a estar de pie frente al comandante?». Octavio Rojas gritó. El operador de la grúa movió la palanca, y la red con la madre de Elena se sacudió, cayendo bruscamente para luego detenerse. «Mamá». Elena no pudo aguantar más. Se arrodilló lentamente, muy lentamente. El calor de la cubierta de acero al rojo vivo se transmitía a sus rodillas, pero era nada comparado con el dolor de su orgullo que se desmoronaba. Manos a la espalda. Dos mercenarios se acercaron. Agarraron bruscamente los brazos de Elena, los doblaron hacia atrás y la ataron firmemente con bridas. Las bridas se apretaron con tanta fuerza que le cortaron la circulación en las muñecas. Ahora Elena estaba completamente indefensa, desarmada, con las manos atadas y arrodillada. Octavio Rojas se acercó lentamente a Elena. El sonido de sus botas militares resonó en la cubierta. Se detuvo frente a Elena y la miró. «La diosa de la armada, gateando como un perro a mis pies, es idéntico a tu padre hace 10 años, suplicando por su vida». Elena levantó la cabeza y miró a Octavio Rojas a los ojos. «No uses el nombre de mi padre con esa boca sucia. ¿Todavía tienes esa mirada? ¡Qué insolente!». Bang. La bota militar de Octavio Rojas golpeó la cara de Elena. Su cabeza se giró bruscamente y la boca de Elena se abrió. El sabor agrio de la sangre llenó su boca, perdió el equilibrio y cayó al suelo. «Levántate, siéntate derecha». Octavio Rojas la agarró por el cabello y la levantó a la fuerza, y de nuevo, la pateó en el abdomen. Crunch. El sonido de una costilla rompiéndose resonó dentro del cuerpo de Elena. Se quedó sin aliento y un gemido salió de su boca. El dolor le retorcía las entrañas. Pero Elena no gritó. Escupió sangre y saliva al suelo, y volvió a mirar a Octavio Rojas. Esa mirada furiosa irritó el sadismo de Octavio Rojas. «¡Qué mujer tan testaruda! A ver cuánto aguantas». Octavio Rojas miró a su alrededor y encontró un barril en un lado de la cubierta. Un barril con una clara advertencia roja: combustible de aviación Zuno, un combustible de avión altamente inflamable. Octavio Rojas sonrió con sarcasmo y tomó la manguera conectada al barril. «¿Sabes esto? Es la comida de un jet. Huele de maravilla». Se acercó a Elena con la boquilla. Un líquido transparente y tóxico goteaba de la punta de la boquilla, humedeciendo el suelo. Un olor a químicos mucho más fuerte y repugnante que la gasolina le picó la nariz. «¿Tienes sed? Has hecho un largo viaje para llegar hasta aquí, así que tómate algo refrescante». Octavio Rojas agarró la barbilla de Elena con su mano fuerte como el hierro. «Abre la boca». Cuando Elena cerró la boca y se resistió, Octavio Rojas la golpeó de nuevo en la costilla rota con el puño. En el momento en que Elena abrió la boca por el dolor, Octavio Rojas introdujo la fría boquilla de metal profundamente en su boca. El metal raspó sus dientes y le perforó la garganta. «Bebe, bébetelo todo». Octavio Rojas apretó la palanca. El combustible de aviación, rociado a alta presión, abrió a la fuerza el esófago de Elena y se derramó en su interior.
No era agua, era fuego. En el momento en que el químico tóxico bajó por su garganta, sintió una horrible sensación de ardor, como si su esófago y el revestimiento de su estómago se quemaran al instante. Su estómago se contrajo, rechazándolo, pero no podía vomitar debido al combustible que se seguía vertiendo sin parar. No podía respirar. El miedo a que se le fuera a la tráquea, un repugnante olor a gasolina llenó su nariz y boca, paralizando su cerebro. Los ojos de Elena se desorbitaron. Todo su cuerpo temblaba espasmódicamente. Las lágrimas y los mocos le cubrieron el rostro. Esto no era una tortura, sino un acto de masacre que aniquilaba la dignidad humana. Incluso los mercenarios de alrededor fruncieron el ceño ante esa cruel escena. Pero Octavio Rojas, con una sonrisa demente, no se detuvo. ¿Qué tal sabe? Más emocionante que el agua de mar que bebió tu padre, ¿verdad? Tu estómago debe estar muy caliente. El abdomen de Elena se hinchó como un globo. Su conciencia se desvanecía, al borde de la muerte. En ese momento, se escuchó el sonido de un helicóptero a lo lejos. Du-du-du-du. Un helicóptero, que estaba en espera en un lado de la cubierta, comenzó a hacer girar sus rotores, y la imagen de su madre, colgando de la grúa, siendo bajada y trasladada al helicóptero con la red, apareció en la visión borrosa de Elena. El trato. Octavio Rojas había prometido liberar a su madre en lugar de matarla. Elena se mordió la lengua para no perder el conocimiento. El sabor a sangre en su boca la hizo espabilar. Tengo que beber. Si bebo, mi madre vivirá. Instintivamente, tragó el combustible que intentaba regurgitar. Su estómago se sentía como si se desgarrara y el veneno se extendía por sus venas, pero ella aguantó. No podía morir hasta que viera a su madre en el helicóptero. «Oh, bebes bien, excelente». Octavio Rojas soltó la palanca, sacó bruscamente la boquilla de la boca de Elena. «Cough, cough, Elena se golpeó la cabeza contra el suelo y comenzó a vomitar. El combustible de aviación que había entrado en su estómago se mezcló con sangre roja y brotó como una cascada. El aceite transparente se volvió de un color rojo oscuro, empapando la cubierta. Un olor nauseabundo a gasolina y un olor agrio a sangre impregnaron el aire. Elena sentía que sus pulmones ardían con cada respiración, pero levantó la cabeza y miró hacia el helicóptero. Su madre había abordado el helicóptero. La puerta del helicóptero se cerró y la aeronave despegó lentamente. Dudú. El helicóptero se alejó hacia el mar. Octavio Rojas pisó la cabeza de Elena con su bota militar y dijo: «He cumplido mi promesa. Dejaré vivir a la anciana. Irá a un asilo seguro muy lejos en helicóptero, aunque se impactará cuando escuche la noticia de tu muerte y vendrá volando». Octavio Rojas hizo una señal a los mercenarios. «Desháganse de ella. Arrójenla al mar para que sea comida de peces». Los mercenarios se acercaron para levantar a Elena. Elena, tendida en el suelo, se limpió la boca, manchada de gasolina y sangre, contra el suelo. Su cuerpo seguía convulsionando, pero en su oído llevaba un pequeño auricular, un dispositivo de comunicación secreto, oculto por su cabello, que Octavio Rojas no había visto. A través de ese auricular, se escuchó la voz urgente, pero segura, del mayor Carlos Ramírez. «Mi general, el piloto del helicóptero ha sido sobornado. Hemos asegurado a su madre a salvo. Nos estamos retirando de la zona de operaciones», asegurado. En el momento en que esas dos palabras se grabaron en la mente de Elena, sus convulsiones cesaron. Su expresión, que antes estaba distorsionada por el dolor, desapareció al instante. Tumbada en el suelo, comenzó a reír, un sonido bajo y ronco. Ja, 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 ja. Una risa extraña, mezclada con sangre y gasolina. Octavio Rojas frunció el ceño y se detuvo. ¿Qué? ¿Se volvió loca? Elena levantó la cabeza. Sus ojos ya no eran los mismos que antes, temblorosos por el dolor y el miedo. Eran los ojos de un demonio que había surgido de las profundidades del infierno, los ojos de una diosa de la venganza lista para quemarlo todo, Octavio Rojas. La voz de Elena era ronca, pero su resonancia era tan profunda que sacudía la cubierta. «Cometiste un error. No debiste haberme dado de beber gasolina». Elena escupió el último sorbo de combustible de aviación que le quedaba en la boca hacia la cara de Octavio Rojas. Sucio animal». Octavio Rojas se cubrió la cara y retrocedió. En ese instante,
Elena giró las muñecas atadas y cortó las bridas con una pequeña hoja de afeitar que tenía escondida entre los dedos. ¡Clac! Sus manos quedaron libres. Se apoyó en el suelo y se puso de pie. Cojeaba pero no se caía. A sus pies, la gasolina que había vomitado y la que Octavio Rojas había derramado formaban un charco. Combustible altamente inflamable. Elena sacó un encendedor desechable que tenía escondido en su bota militar. Empezamos la fiesta. Chis. Arrojó el encendedor al suelo. En el momento en que la pequeña chispa tocó el charco de gasolina, ¡fuosh! ¡Bang! Una gigantesca columna de fuego se elevó. Una pared de llamas rojas se creó, separando a Elena de Octavio Rojas y los mercenarios. ¡Fuego! ¡Huyan! Mientras los mercenarios, confundidos, corrían de un lado a otro, la sombra de Elena parpadeó al otro lado de las llamas. Ya no era una perdedora arrodillada, era la diosa de la muerte, cubierta de sangre y gasolina, con las llamas de la venganza a su espalda. Su caza había comenzado. Una pared de llamas carmesí ardía, dividiendo la cubierta por la mitad. Detrás del denso velo de humo y fuego, los mercenarios retrocedían, confundidos. En sus ojos, Elena Hernández, parada entre las llamas, parecía un demonio recién salido del infierno. Su cuerpo estaba cubierto de sangre roja y gasolina, y sus ojos, que asomaban entre su cabello mojado, brillaban con sed de sangre. Recogió una cadena de hierro que yacía a sus pies. La pesada cadena de metal raspó el suelo, produciendo un chirrido escalofriante. El vicealmirante Octavio Rojas, pálido de terror, gritó: «¡Fuego! ¡Dispárenle a la mujer!». Los mercenarios comenzaron a disparar indiscriminadamente a través de las llamas. Los destellos de los cañones brillaron, y las balas cayeron como una lluvia, provocando chispas en el suelo de la cubierta. Pero Elena Hernández no estaba allí. Ya se había escondido entre el humo. El denso humo le sirvió como una cobertura perfecta. Un mercenario se acercó con cautela entre el humo. En ese instante, una cadena de hierro, como una serpiente, salió volando del humo y se enrolló alrededor del cuello del mercenario. Antes de que el mercenario pudiera jadear y forcejear, Elena Hernández tiró con fuerza de la cadena, arrastrándolo hacia las llamas. El cuerpo del mercenario desapareció entre las llamas, y un grito terrible resonó. Eso era solo el principio. Elena Hernández le arrebató un cuchillo de combate al mercenario caído y saltó como una bestia. El mercenario más cercano intentó girar su arma, pero la hoja de Elena le cortó primero el tendón de la muñeca. En el momento en que la carabina cayó al suelo con un ruido sordo, ella giró y golpeó al mercenario en el plexo solar con la rodilla, un impacto que le cortó la respiración. Cuando el mercenario cayó hacia adelante, ella lo usó como escudo para bloquear los disparos de los otros enemigos. Las balas se clavaron en el chaleco antibalas del mercenario, provocando una vibración sorda. «¡Muere!», gritó un mercenario corpulento, lanzándose hacia ella con la culata de su rifle. Elena Hernández no esquivó. Bajó su cuerpo y se deslizó hacia él, empuñando el cuchillo de combate en posición invertida y apuñalándolo con precisión en la arteria femoral del muslo. Sangre caliente brotó como una fuente, empapando la cubierta. Sus movimientos eran tan elegantes como un baile, pero los resultados eran devastadores. Recogió un extintor que había en la cubierta y lo blandió como un arma, sin siquiera quitar el pasador de seguridad. El cilindro de acero golpeó el casco de un mercenario. Se escuchó un crujido espantoso, el casco se rompió y el cráneo se hundió. Los 50 mercenarios cayeron en el caos, corriendo de un lado a otro. No había forma de escapar de la guadaña de la parca que surgía del humo. El sonido de huesos rompiéndose, carne desgarrándose y gemidos de dolor se convirtió en una sinfonía que llenaba la cubierta. Octavio Rojas observaba la escena, retrocediendo. Sus mercenarios de élite estaban siendo aniquilados por una sola mujer. Y eso, sin que ella disparara un solo tiro, usando solo objetos del entorno y sus habilidades de combate cuerpo a cuerpo. Esto no era una batalla, era una masacre unilateral. El miedo paralizó a Octavio Rojas. Se dio la vuelta y comenzó a correr hacia la torre de control. «¡Deténganla! ¡Deténganla!», gritó, enviando a sus subordinados a la muerte mientras él mismo huía. Elena Hernández no pasó por alto esa escena. Le arrebató una pistola a un mercenario caído.
Sus ojos se entrecerraron con ferocidad. Apuntó a la espalda de Octavio Rojas, que huía. Su corazón estaba frío y sus manos no temblaban. Apretó el gatillo. La boca del arma escupió fuego, produciendo un estruendo que perforó los tímpanos. La rodilla derecha de Octavio Rojas sangró. Cayó al suelo, gritando. Debido a la inercia de su carrera, su cuerpo se deslizó por la cubierta áspera durante un buen trecho. Octavio Rojas se agarró la rodilla rota e intentó levantarse. El instinto de supervivencia lo movía. Elena Hernández caminó lentamente hacia él. El sonido de sus pasos le sonaba a Octavio Rojas como la cuenta regresiva de la muerte. «Levántate», le ordenó a Octavio Rojas. Octavio Rojas, con gemidos de dolor, negó con la cabeza. «No, no puedo levantarme. Dije que te levantaras». Elena Hernández volvió a disparar la pistola. Esta vez, a su rodilla izquierda. Con ambas rodillas destrozadas, Octavio Rojas cayó de bruces al suelo y aulló como un animal. Incapaz de usar sus piernas, ahora solo podía arrastrarse por el suelo con los brazos. Elena Hernández lo agarró por el cuello y lo arrastró. Se dirigía al borde de la cubierta, un precipicio sin barandilla. El cuerpo de Octavio Rojas se arrastró por el suelo, dejando un largo rastro de sangre. «Sálvame, por favor, te daré todo el dinero. Me equivoqué». La majestuosidad del general que antes dominaba el mundo había desaparecido y solo quedaba un viejo cobarde suplicando por su vida. Elena Hernández lo arrastró hasta el borde de la cubierta y se detuvo. Debajo, el mar azul oscuro abría su boca. El mismo mar donde su padre había dormido hace 10 años. Elena Hernández trajo una gruesa cadena de hierro y un gancho que estaban cerca. «¿Recuerdas? Hace 10 años, el día que ordenaste cortar la línea de vida de mi padre». Ella ató firmemente la cadena al tobillo de Octavio Rojas. «Mi padre tuvo que luchar contra el miedo a no poder respirar en el agua fría. Tú también lo sentirás». Ella fijó el gancho en la barandilla de la cubierta y empujó a Octavio Rojas hacia el mar. El grito de Octavio Rojas rasgó el aire. Su cuerpo cayó fuera de la cubierta, pero no se hundió en el mar. La cadena atada a su tobillo se tensó, y él quedó colgando boca abajo a 10 metros sobre la superficie del mar. La sangre se le subió a la cabeza, y ante sus ojos se extendía un abismo interminable. Cada vez que el viento lo balanceaba, la cadena chirriaba, pareciendo que se iba a romper. «Ah, súbeme, por favor, súbeme». Octavio Rojas se agitaba en el aire. Elena Hernández se apoyó en la barandilla y lo miró. Su expresión era fría y seca. Verificó el cargador de su pistola. «Cállate, o cortaré esta cuerda con mi arma». Ante esas palabras, Octavio Rojas dejó de gritar y se tapó la boca. Sus ojos aterrorizados miraron a Elena. Su destino estaba completamente en sus manos. En la cubierta, ahora reinaba el silencio. Los mercenarios yacían gimiendo o habían huido, y solo se oía el sonido de las olas y el choque de la cadena. Elena Hernández miró al mar. Más allá del horizonte, barcos de la Guardia Costera y buques de guerra se acercaban con sirenas ululantes. Era el refuerzo enviado por el mayor Carlos Ramírez. Respiró profundamente. Se sintió como si el olor a sangre, mezclado con el salado aroma del mar, se estuviera lavando poco a poco. «Papá, ¿me ves?». Ella miró al cielo. La brillante luz del sol iluminaba su rostro. La venganza había terminado. Ahora solo quedaba el juicio. Ella arrojó la pistola al mar y levantó las manos hacia los buques que se acercaban. No era una rendición, sino una declaración de victoria. Las embravecidas olas del mar de Mazatlán golpeaban el gigantesco casco del portaaviones, formando espuma blanca. Decenas de patrulleras de la Guardia Costera y buques de la Armada, que habían llegado desde más allá del horizonte, rodeaban el portaaviones en capas, formando una inmensa barrera de acero. En el cielo, helicópteros de televisión y helicópteros militares sobrevolaban ruidosamente, y sus focos y lentes de cámara registraban minuciosamente la espantosa escena de la masacre. Los investigadores de la Policía Militar y los agentes de la Unidad Especial de la Fiscalía General de la República tomaron rápidamente el control de la escena. Los mercenarios, tirados en el suelo y gimiendo, fueron sometidos y arrastrados uno a uno, como peces podridos atrapados en una red. Elena Hernández observaba la escena, apoyada en la barandilla. Su uniforme mojado, manchado de sangre y gasolina,
colgaba pesadamente, y su esófago y estómago, quemados por el combustible de aviación, ardían como brasas. Pero su expresión era tan serena como el mar después de una tormenta. En el borde de la cubierta, el vicealmirante Octavio Rojas, que había estado colgando boca abajo, fue izado por los policías militares. Su aspecto era deplorable. Con ambas rodillas destrozadas, no podía mantenerse en pie, y se arrastraba por el suelo, emitiendo sonidos guturales. Su cabello, blanco por el terror, estaba despeinado por el viento marino, y su costoso uniforme estaba manchado de suciedad y sangre. «Suéltenme. ¿Saben quién soy? Soy el comandante de la flota. ¿Cómo se atreven a tocarme?» Octavio Rojas hizo un último intento de luchar, pero su poder ya se había desmoronado como un castillo de arena arrastrado por las olas. El comandante de la policía militar, con rostro inexpresivo, esposó las muñecas de Octavio Rojas. El escalofriante sonido metálico del frío metal clavándose en sus muñecas se escuchó claramente incluso en el ruido de la cubierta. Octavio Rojas queda detenido de emergencia por homicidio por instigación, soborno, filtración de secretos militares y conspiración de insurrección. No, esto es una calumnia. Tienen pruebas, traigan las pruebas, Octavio Rojas gritó, con la garganta inflamada. En ese momento, Elena Hernández se acercó con pasos tambaleantes. En sus manos llevaba la vieja tableta de su padre, de hace 10 años, y el disco duro del servidor que había obtenido hoy. Sin decir palabra, entregó esas pruebas al comandante de la policía militar. Aquí están las pruebas que buscaba. La voz de Elena era áspera, ronca como el sonido de una sierra, debido a los daños en sus cuerdas vocales. La voz de mi padre, a quien usted mató hace 10 años, y los secretos de Estado que vendió. Todo está aquí. Al ver la tableta, los ojos de Octavio Rojas se desorbitaron y se desplomó en el suelo. El fantasma que creyó haber sepultado hace 10 años había resucitado y le había mordido el cuello. Octavio Rojas bajó la cabeza. Era la imagen de un perdedor que se había dado cuenta de que ya no tenían sentido más excusas ni resistencia. Los flashes de las cámaras de los periodistas disparaban sin cesar, registrando su caída en la historia. La caída de quien alguna vez fue llamado Rey del Mar fue así de miserable y humillante. Una semana después, en el Tribunal Militar de la Suprema Corte de Justicia, la voz del juez leyendo la sentencia resonó pesadamente en la solemne sala del tribunal. Los ciudadanos y familiares de las víctimas, que llenaban la sala, contenían la respiración, observando la boca del tribunal. En el banquillo de los acusados, Octavio Rojas y Ricardo Morales, vestidos con uniformes de presos, estaban sentados con la cabeza gacha. En sus hombros ya no brillaban las insignias. Solo el número de prisionero estaba grabado en sus pechos en lugar de sus nombres. Los acusados Octavio Rojas y Ricardo Morales, en su calidad de militares, traicionaron a la nación, asesinaron a sus subordinados por interés propio y amenazaron a ciudadanos inocentes, lo que constituye un delito extremadamente grave. El juez hizo una breve pausa y pronunció la sentencia final. Por lo tanto, este tribunal condena a los acusados a la pena máxima legal de cadena perpetua. Además, se confiscan todos los bienes obtenidos ilegalmente y se les expulsa permanentemente del ejército. Clan, clan, clan. El sonido del mazo del juez resonó en el tribunal, y al mismo tiempo, estallaron vítores y llantos en la sala. Octavio Rojas, con una expresión perdida, miró al vacío, y Ricardo Morales se desplomó en el suelo sollozando. Pudrirse de por vida en una pequeña celda de prisión, cargando el peso de los crímenes que habían cometido. Esa fue la pena eterna que les fue impuesta. Y luego, el siguiente punto. En la pantalla central del tribunal, apareció una foto del comandante Roberto Hernández. La Secretaría de Marina reabrió el caso de hace 10 años y elevó la muerte del comandante Roberto Hernández de muerte en acto de servicio a muerte en combate, otorgándole póstumamente la condecoración al valor heroico, la máxima condecoración militar. Finalmente, el honor de su padre había sido restaurado. El espíritu de un hombre que había muerto injustamente en el frío mar ahora podía descansar en paz. Al mismo tiempo, en la habitación VIP del Hospital Naval de Mazatlán,
Las jacarandás florecían profusamente afuera de la ventana de Jinhae, pero en la habitación solo flotaba el olor a desinfectante y el silencio. En la cama, Elena Hernández, vestida con una bata de hospital, miraba por la ventana. Su cuello estaba vendado y tenía una aguja de suero en el brazo. Aunque había sufrido quemaduras graves en las cuerdas vocales y el esófago como consecuencia de haber tragado el combustible de aviación, afortunadamente le habían diagnosticado que su vida no corría peligro. Toc, toc. Con un golpe en la puerta, se abrió la habitación y entraron el secretario de Marina y el jefe del Estado Mayor General de la Armada, vestidos con sus uniformes. Detrás de ellos, sus ayudantes los seguían con cestas de flores y documentos. Elena Hernández intentó bajarse de la cama para saludar, pero el secretario de Marina levantó la mano para detenerla. «Quédese acostada. No es necesario el protocolo cuando no está bien». El secretario de Marina se sentó en la silla junto a la cama y miró a Elena con una mirada de compasión. «Gracias a usted, pudimos extirpar un enorme tumor canceroso de dentro del ejército. El presidente también ha expresado su profunda gratitud por su valentía». El secretario de Marina recibió un documento de su ayudante y se lo entregó a Elena. «Este es su nombramiento para el ascenso. En reconocimiento a sus méritos, se ha decidido su ascenso especial a contraalmirante, 2 estrellas. Es la primera mujer contraalmirante en la historia de la Armada. Usted será una heroína». Heroína, esa palabra le dolió en el pecho a Elena. Ella tomó el documento con manos temblorosas, pero su mirada no estaba en el nombramiento de ascenso, sino en el sobre blanco debajo, el sobre que ella misma había preparado de antemano. Elena dejó el nombramiento de ascenso sobre la mesa, y con voz ronca, abrió la boca con dificultad. «Señor secretario, lo siento. No puedo aceptar este ascenso». La expresión del secretario y del jefe del Estado Mayor General se endureció. «¿Qué significa eso? ¿Usted tiene el mérito suficiente?» «No, no lo tengo». Elena se miró las manos. «Utilicé el poder militar para mi venganza, aunque podría justificarlo diciendo que fue por la justicia. Mis manos ya están manchadas de sangre». En su mente, revivió la masacre en la cubierta del portaaviones. Aunque eran malvados, ella, presa de la ira, los había pisoteado cruelmente. El momento en que disparó a las rodillas de Octavio Rojas y lo colgó sobre el mar. En ese momento, no era una militar, sino la encarnación de la venganza. Para atrapar al monstruo, yo también me convertí en un monstruo. Un comandante así no puede liderar a los soldados. El honor del uniforme debe ser puro. Elena entregó el sobre blanco que había preparado al secretario. «Mi solicitud de baja. Me daré de baja del ejército hoy mismo. Esta es mi última lealtad a las Fuerzas Armadas y a la nación». Un pesado silencio invadió la habitación. El secretario miró profundamente a los ojos de Elena. En esos ojos, coexistían una determinación inquebrantable, una profunda tristeza y la serenidad que solo puede tener quien ha dejado todas las cargas. El secretario suspiró profundamente y aceptó la solicitud de baja. «Perder a una militar como usted es una gran pérdida para la nación, pero si esa es su voluntad, la respetaremos». El secretario se levantó de su asiento. «Cuídese bien. Y gracias por todo su esfuerzo, mi contraalmirante». El secretario y el jefe del Estado Mayor General salieron de la habitación. El sonido de la puerta cerrándose marcó el punto final de la carrera militar de Elena. Elena se apoyó en la cama y volvió a mirar por la ventana. Los pétalos de jacarandá caían con el viento, pétalos que florecen con esplendor y luego se van sin arrepentimiento. Se tocó el hombro. El peso de las insignias, que siempre la había oprimido, había desaparecido. Las cadenas de la venganza, que la habían atado durante 10 años, también se habían roto. Le picaba la garganta, pero sonrió. Por fin podía respirar. Su guerra había terminado, una victoria completa y honorable. Las estaciones cambiaron 4 veces, y de nuevo llegó el verano, abrasador bajo el sol. En La Concordia, un pequeño y pacífico pueblo pesquero en Sinaloa, México, el paisaje era muy diferente al del mar de Mazatlán, donde hace un año se había desarrollado la sangrienta venganza. El mar azul turquesa ondeaba suavemente, acariciando la arena, y a lo largo de la carretera costera,
Las cosmos se mecían con el viento, bailando. Incluso el canto de las gaviotas se escuchaba tranquilamente. Este era un espacio de sanación donde el tiempo transcurría lentamente. En la colina del pueblo había un pequeño edificio, una antigua escuela rural reconvertida. En el patio de juegos, en lugar de malas hierbas, había un césped verde, y en la entrada colgaba un tosco, pero entrañable cartel de madera: Academia de Defensa Personal y Supervivencia de Elena Hernández. Dentro del espacioso auditorio, se escuchaban gritos y rebosaba una energía vibrante. Sobre las colchonetas azules extendidas en el suelo, unos 20 alumnos sudaban. No eran militares o policías robustos. Eran mujeres que habían sufrido violencia doméstica, niños que se habían encogido por el acoso escolar y vecinos comunes que necesitaban fuerza para protegerse. En el centro de ellos, una mujer con el cabello corto estaba de pie. Era Elena Hernández. Su apariencia había cambiado mucho con respecto a la de hace un año. En lugar de las pesadas insignias de estrella en sus hombros y el uniforme blanco, vestía un dobok negro cómodo y una camiseta gris. Llevaba una bufanda fina alrededor del cuello para cubrir la cicatriz de la quemadura, pero su rostro estaba más sano y radiante que nunca. Bien, de nuevo. Cuando el oponente te agarre la muñeca, no intentes soltarte con fuerza. La voz de Elena seguía siendo un poco ronca, pero ahora era una voz cálida y con una profunda resonancia, no el sonido metálico de antes. Se acercó a Miguel, un estudiante de secundaria víctima de acoso escolar. Miguel estaba encogido frente a un compañero más grande. Elena agarró suavemente el hombro de Miguel. Miguel, no apartes la mirada. No tienes que tener miedo solo porque tu oponente sea más grande que tú. Ella tomó la mano de Miguel y le mostró el movimiento. Ellos no buscan tu muñeca, sino tu miedo. Disfrutan cuando te asustas. Así que míralos directamente a los ojos y muéstrales con determinación. No soy un oponente fácil. Miguel, siguiendo las instrucciones de Elena, respiró hondo, y cuando el oponente le agarró la muñeca, como le habían enseñado, giró la articulación de la muñeca con el peso de su cuerpo y se soltó. Eso es, justo así. Elena sonrió ampliamente, levantando el pulgar. Por primera vez, una sonrisa de confianza se dibujó en el rostro de Miguel. Ver esa sonrisa llenó el corazón de Elena de una gratificante sensación. En el pasado, ella había perfeccionado técnicas para matar, técnicas asesinas para romper huesos y cortar el aliento de las personas. Pero ahora, lo que enseñaba eran técnicas para salvar vidas, la fuerza para protegerse de la violencia injusta y para reconstruir la autoestima destrozada. Ahora, finalmente, sentía que estaba utilizando su fuerza de la manera correcta. La clase terminó, y en el descanso, un delicioso aroma a maíz se extendió por el auditorio. «Venga todos a comer un bocadillo». Doña Guadalupe Lupe Morales entró con una bandeja llena de elotes cocidos y sandía fresca. Su madre, quien hace un año había estado colgada de la grúa del portaaviones, al borde de la muerte. Aunque ese horrible recuerdo podría haber quedado como una pesadilla, su madre, con su tenacidad y amor característicos, había superado esa herida. «¡Ay, mi maestra! ¡Mire cómo ha sudado!». Su madre le limpió la frente a Elena con una toalla. «Mamá, no soy una niña». Elena se quejó con una sonrisa avergonzada, pero no evitó la caricia de su madre. «¿Niña de qué? Para mis ojos, sigues siendo una niña que necesita que la cuiden. ¿Qué tal el cuello? ¿No te duele mucho?». La mirada de su madre se detuvo en la bufanda que Elena llevaba al cuello. Parecía recordar el horrible día en que Elena había tragado el combustible de aviación y los ojos de su madre se humedecieron. Elena le tomó la mano a su madre y la tranquilizó. «Estoy bien. El médico dijo que fue un milagro. Puedo hablar y comer bien, y esta cicatriz es una condecoración, ¿sabes?». Madre e hija se miraron y sonrieron. El poder, el honor, la venganza, todo había pasado, y en esas ruinas había florecido una felicidad modesta pero sólida, una vida cotidiana normal, sin ser perseguida por nadie ni tener que planear la muerte de nadie. Eso era el verdadero botín que Elena había ganado con su vida. Después de terminar todas las clases de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, Elena despidió a todos los alumnos
y caminó sola por el sendero que se extendía detrás de la academia. Al final del camino se abría el mar. El atardecer teñía el horizonte de rojo, y las olas, brillando con un resplandor dorado, llegaban a la orilla. Si el mar de hace un año había sido un abismo oscuro que se tragó sangre y muerte, el mar de hoy era como el abrazo de una gran madre que lavaba todo el dolor. Elena se paró en la playa y se quitó los zapatos. La suave arena se colaba entre sus dedos. Inhaló profundamente hacia el mar, el sabor salado y el fresco aroma del océano. La cicatriz de la quemadura en su esófago le dolía débilmente, pero era solo una sensación que le confirmaba que estaba viva. «Papá», Elena llamó suavemente hacia el mar. El sonido de las olas envolvió suavemente su voz. «Estoy viviendo bien. Ya no lloro, ni tengo pesadillas». Ante sus ojos, la imagen de su padre parpadeó. Su padre, con su traje de buzo, sonriéndole y saludándola con la mano 10 años atrás. Esa imagen ahora venía a ella con nostalgia, no con tristeza. «Ahora no enseño a matar, sino a proteger a la gente». «Tú lo dijiste, papá. La persona verdaderamente fuerte no es la que golpea a los demás, sino la que levanta a los que han sido golpeados». El viento sopló y despeinó el corto cabello de Elena. Se sintió como si su padre le estuviera acariciando la cabeza con sus manos toscas. «Te extraño, papá, y gracias». Elena no le presentó el saludo militar al mar. En cambio, abrió los brazos y abrazó el viento que soplaba. Elena Hernández, la militar, se había dado de baja, pero Elena Hernández, la persona, acababa de comenzar un nuevo viaje. Sabía que en algún lugar del mundo seguirían existiendo malvados como Octavio Rojas o Ricardo Morales, gente que oprimía a los indefensos y pisoteaba a los demás por su propio beneficio, pero ya no tenía miedo, porque los niños a los que ella había enseñado, y ella misma, se convertirían en pequeños escudos en el mundo para enfrentarlos. El sol rojo desapareció por completo bajo el horizonte y apareció la primera estrella de la noche. Esa estrella en el cielo nocturno se sentía mucho más hermosa que las estrellas que brillaban en los hombros de un general. Elena se dio la vuelta y se dirigió a casa. La cálida luz de su madre preparando la cena se filtraba por la ventana. Su figura, caminando hacia esa luz, parecía más digna y pacífica que la de cualquier héroe. Las olas llegaron y borraron sus huellas. El pasado había sido lavado, y el mañana llegaría con una nueva ola. La justicia a veces tarda en llegar, pero nunca se pierde. La general de brigada Elena Hernández se había autoproclamado un monstruo para erradicar el mal, pero al final, lo que eligió no fue una espada ensangrentada, sino un escudo para proteger a los heridos. Su venganza fue cruel, pero la paz que encontró al final fue invaluable. Aquellos que se escondían detrás del poder y pisoteaban a los demás fueron destruidos, y el honor de los que fueron sacrificados injustamente fue restaurado. ¿Cómo han escuchado este proceso? ¿Sintieron una satisfacción refrescante como la de una bebida fría o una amarga empatía por la realidad? Cuando no nos quedemos en silencio, todas las Elenas Hernández del mundo no estarán solas. Si esta historia les ha conmovido, escriban justicia en la caja de comentarios ahora mismo y compartan esta historia con sus seres queridos. Su pequeño apoyo es una gran fuerza para crear un mundo mejor. Hasta ahora, esto ha sido Solo Nation, que disipa la oscuridad y dice la verdad. Sus suscripciones y me gusta son un gran aliento para preparar la próxima historia.